Hola, ¿qué tal? Pues estamos iniciando nuestra tercera clase de apologética. Espero que en esta ocasión ambos aprendamos. Hay mucho que hablar y mucho que platicar y mucho que razonar. Estamos iniciando el capítulo 3 de apologética. Seguimos con la argumentación. En este caso, seguimos con la misma pregunta que hicimos en el video anterior: ¿existe Dios? En la clase pasada, o el video pasado, utilizamos el argumento cosmológico. En esta ocasión vamos a estudiar el argumento del diseño. Espero que lo disfrutes, Dios te bendiga y iniciamos. Bien, vamos a tomar en cuenta o a considerar este estudio del diseño o el argumento de diseño. Y este argumento de diseño proviene del argumento teleológico de la existencia de Dios. Este argumento del diseño fue usado de diversas maneras para una explicación a favor de la existencia de Dios. Sus partidarios han señalado el orden, la información, el propósito, la complejidad, la sencillez y el sentido hasta de la belleza de cómo evidenciar el diseño y la creación del universo. En este capítulo analizaremos 3 ejemplos de estos argumentos. El primero es el orden como diseño, el segundo es el orden como información y el tercero es el orden como complejidad. Espero vayamos entendiendo. Bien, para iniciar con este estudio es importante estudiar a Job, capítulo 38, del verso 1 al 37, para iniciar nuestro estudio a partir del argumento de diseño. Vamos a leer un pequeño fragmento de este capítulo. Tal vez no le leamos del 1 al 37, pero vamos a empezar con algunos versículos. Es Job capítulo 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de sus olas. Imagine que va caminando usted por el bosque y se encuentra usted un reloj en el suelo. ¿Qué es lo primero que se le vendría a usted a la mente? Pensaría que hay una combinación de factores eh, aleatorios a lo largo del tiempo y dieron como resultado la formación de un reloj que luego brotó de la tierra, y se le ocurriría que por obra del azar pequeños trozos de metal llegaron a unirse entre sí de tal manera que produjeron un objeto de gran utilidad, que se formó un resorte sin propósito aparente y que por casualidad se encontró con un engrane que también se había formado sin ningún propósito
y que luego se unió accidentalmente con otro engrane y con más resortes y más engranes, hasta que finalmente formaron un instrumento preciso y funcional que sirve para medir el tiempo. No, ¿verdad? Creo que eso no es lo primero que se nos vendría a la mente. Creo que lo primero que se nos vendría a la mente es que a alguien se le cayó. Eso se debe a que su característica de ese reloj pues tiene ciertos mecanismos que nosotros sabemos que alguien diseñó. Jamás pensaríamos que ese reloj evolucionó y que nació de la Tierra y que así por azares del destino se hizo un objeto preciso de medir el tiempo, ¿verdad? Bien, en el ejemplo anterior, la expresión y la finalidad del mecanismo denotan un propósito, un plan. Debió existir una inteligencia superior que concibió la idea del reloj y de sus mecanismos y luego lo creó. Esta analogía suele usarse para ilustrar el argumento del diseño. Intenta demostrar que al observar la naturaleza, sea en su expresión más finita como una célula o una proteína, o en gran escala un organismo complejo, o incluso el universo, vemos en ella precisión y finalidad. Vemos también un propósito, un plan. A partir de esa observación inferimos que debe haber una inteligencia superior detrás de todo lo que existe, así como todo lo que una huella digital contiene. Es el resultado del contacto entre un dedo de una persona y una superficie. El propósito y la finalidad son productos de una mente que actúa y no de un fruto al azar. Un investigador en el campo de las ciencias naturales lo expresó de la siguiente manera. Y esta persona dijo: ninguno de los datos obtenidos a partir de los fascinantes misterios de este extraño cosmos en expansión puede refutar en medida alguna la existencia y la acción inteligente de un Dios personal, que no está sujeto a condicionamientos. Por el contrario, cuando con todo esmero científico nos evocamos al análisis y a la síntesis de los datos del mundo natural, aun cuando se trate de inferencias analógicas, no observamos otra cosa más que fenómenos y frutos de la acción de un ser invisible que no puede ser conocido a través de una búsqueda puramente científica, pero que puede manifestarse, y si lo hizo, con una forma humana. Sin duda, lo que la ciencia hace es nada más que observar a un Dios de acción. Bien, el nombre formal del argumento de diseño es el argumento teleológico. Telos es una palabra griega que significa propósito o fin. Por lo tanto, la teleología estudia el propósito o diseño, plan o proyecto de las cosas. En realidad, el argumento del diseño es anterior al cristianismo. Los antiguos griegos como Platón, Aristóteles, argumentaban a favor de la existencia de Dios a partir de la observación de las estrellas. En el siglo XVIII, Tomás de Aquino utilizó el argumento del diseño como una de las 5 vías para probar la existencia de Dios. Sin embargo, la articulación probablemente más conocida de este argumento se encuentra en la Teología Natural, publicada por William Paley en 1802. Por cierto, el ejemplo del reloj pertenece a su libro. En los últimos años, el argumento del diseño fue rebautizado con el nombre de diseño inteligente o ID. Figuras destacadas como Philip Johnson o William Deskin recurrieron a los más recientes descubrimientos,
y avances de la ciencia para presentar el argumento del diseño en términos absolutamente contemporáneos. Ahora bien, el argumento de diseño fue usado de diversas maneras para explicar a favor de la existencia de Dios. Sus partidarios han señalado el orden, la información y demás para poder argumentar la existencia del universo, más que nada en el ámbito de precisión. Como diseño, el argumento como diseño como tal, en un ajuste fino, hace notar un principio atrópico. Bueno, ¿qué es el principio atrópico? En principio atrópico se refiere a la actividad humana o a la actividad que realizan los seres humanos. Entonces, a partir de ello, vamos a considerar el principio antrópico. Los científicos han comprobado que el universo se caracteriza por enormes grados de precisión, que veremos más adelante. Bien, recordando un poco el principio antrópico, decía yo que los científicos han comprobado que el universo se caracteriza por un enorme grado de precisión. De hecho, el grado de precisión es tan alto que una mínima modificación de algunos parámetros destruiría la vida de tal como la conocemos. Esta precisión ha llevado a algunos científicos a proponer un argumento basado en el orden, según el cual el universo fue diseñado para albergar la vida. El principio antrópico, también llamado ajuste fino, posee dos tipos de parámetros: uno para las características del universo y el otro para la característica del sistema solar planetario o sistema solar planeta-luna. En su libro, el creador, más bien en el libro El creador y el cosmos, el físico y astrónomo Hub Ross enumera 25 parámetros, cada uno de los cuales debe cuadrar dentro de un campo muy estrecho a fin de que la vida sea posible. A continuación encontrarán, o más bien a continuación te voy a leer una lista parcial de dichos parámetros. En esa lista toma en consideración varios puntos a analizar para que se lleve a cabo lo que le llamamos nosotros vida en el universo. Y el primer parámetro es este que te voy a nombrar. Consta de la fuerza nuclear fuerte. El siguiente, el número 2, consta de la fuerza nuclear débil. El número 3 consta de la fuerza gravitatoria. El número 4 consta de la fuerza electromagnética. El número 5 es la relación entre las constantes de la fuerza electromagnética y la constante de la fuerza gravitatoria. El número 6, o el número que sigue, la relación entre las masas del electrón y la masa del protón. También tienes que considerar el siguiente punto, la relación entre la cantidad de protones y la cantidad de electrones. El siguiente punto a considerar es la velocidad de la expansión del universo. El otro es el nivel de entropía del universo, la densidad de la masa del universo, la velocidad de la luz, la edad del universo, la uniformidad inicial de la radiación, la constante de estructura fina, la distancia media entre las estrellas. ¿Qué ocurriría si alguno de estos parámetros se saliera del estrecho rango que es propicio para la vida?
Consideremos la velocidad de expansión del universo. Por ejemplo, si la velocidad de expansión fuera superior a 1 en elevada a X potencia, no habrían podido formarse las galaxias. Si la velocidad de expansión fuera inferior a 1 a determinada potencia, el universo habría colapsado antes de que las galaxias hubieran llegado a formarse. Sin galaxias no se habrían formado las estrellas. Sin estrellas no se habrían formado los planetas. Y sin los planetas no habría vida. El asombroso equilibrio y la precisión puestos de manifiesto en cada uno de los parámetros arriba mencionados revela un orden que apunta hacia alguien que lo estableció, un ser que diseñó el universo como un propósito determinado. El segundo conjunto de 32 parámetros está relacionado con nuestro sistema Sol, planeta, Luna. A continuación mencionaremos algunos de ellos. Bien, a continuación voy a nombrarte puntos importantes del argumento del diseño. Yo creo que este es la base principal del argumento de diseño y se mueve a través de los siguientes ejes. Dice, si el eje de la Tierra tuviera una inclinación mayor o menor, las temperaturas extremas en la superficie del planeta harían imposible la vida tal como la conocemos. Si la distancia que separa la Tierra del Sol fuera mayor, el frío extremo impediría el equilibrio del ciclo del agua. Pero si la distancia fuera menor, el planeta sería demasiado caliente y tampoco habría equilibrio en el ciclo del agua. Si la corteza terrestre fuera más gruesa, la transferencia de oxígeno desde la atmósfera a la corteza sería excesiva. Pero si la corteza fuera más delgada, habría exceso de actividad volcánica y tectónica. Y el siguiente punto, si la atracción gravitatoria de la Luna fuera mayor, las mareas oceánicas, la atmósfera y el periodo de rotación resultarían gravemente afectados. Pero si fuera menor, la oblicuidad de la órbita de la Tierra se modificaría demasiado, provocarían alteraciones climáticas grandísimas. Si la fuerza de gravedad fuera mayor en la superficie de la Tierra, la atmósfera tendría un exceso de gases tóxicos como el amoníaco y el metano. Pero si fuera menor, la atmósfera perdería demasiada agua. Si la duración del día fuera mayor, las diferencias de temperatura serían demasiado grandes para permitir el desarrollo de la vida. Pero si la duración del día fuera menor, la velocidad de los vientos sería tan alta que no sería posible sobrevivir. Cito nuevamente al Dr. Ross. Si alguno de estos 32 parámetros excede ciertos límites determinados, el planeta se vería altamente afectado. No tendría la capacidad de sustentar vida. Bueno, este argumento se trata de una visión egocéntrica del universo, tan solo porque la vida humana necesita del universo mismo. Estos parámetros, para ser viables,
necesitan una precisión exacta. No significa que haya sido, inventado por el hombre, sino que estos argumentos son analizados sin duda con la posibilidad de defender la existencia de Dios. Pero debemos de tener en cuenta algunos datos. Primero, no poseemos ninguna clase de evidencia de que existe vida en alguna otra parte del universo. Y segundo, aunque halláramos vida en otro lugar del universo, no tendríamos por qué cambiar nuestra idea sobre la naturaleza del ser humano ni la veracidad del cristianismo. Supongamos que encontramos alguna forma de vida primitiva en Marte y que esta se asemeja a alguna forma de vida aquí en la Tierra. ¿Qué implicación tendría? ¿Que la vida en la Tierra, por alguna razón, provino de Marte? ¿Es posible? Pero ¿de dónde provino la vida en Marte? En última instancia, ese descubrimiento no resolvería nada con relación al origen del hombre. Sin embargo, esto nos permite retroceder un poco o un paso a nuestra creación, vamos. Y tomamos en cuenta que necesariamente necesitamos tener un comienzo, como vimos en el argumento cosmológico. Además, ¿no sería más probable que la vida en Marte procediera de la Tierra, donde sabemos que la vida ha existido durante bastante tiempo? Bien, este argumento que hemos analizado, que estamos analizando, pues tiene un propósito. Todo tiene un sentido en cuanto a la creación del universo y en cuanto al el objetivo de comprobar que todo está precisamente calculado. No hay nada que pueda estar desfasado, ni un meteorito, nada, absolutamente nada del universo que existe, vamos, está hecho a través del caos. Todo tiene una precisión, una condición y una seguridad en su existencia, dando a notar que alguien lo creó y que utilizó argumentos matemáticos, físicos y podemos decir hasta tecnológicos en cuanto a la creación del universo. Pero pues, avanzamos. El diseño o el argumento de diseño tiene una toma en consideración algo bien importante, y esta es la información. El argumento de diseño tiene como principal objetivo tratar la teoría de la información, pero ¿en qué base? En cuanto al ADN. Bueno, a ver si me doy a entender. Para comprender este enfoque del argumento, primeramente debemos conocer las diferentes clases de orden. Existe un orden que es producto del azar o de factores aleatorios, pero hay otra clase de orden que únicamente pueden explicarse a partir de un diseño inteligente. Bien, con base a esto existen tres tipos de orden: el orden específico, el de complejidad no específica y el de complejidad específica. Cuando hablamos de orden específico, se refiere a una secuencia de información que se repite, y esta clase de orden representa en forma natural algo, pero que no es precisamente información generada por un ente inteligente, sino simplemente se generó. Voy a poner el ejemplo. Imaginemos que yo con mi mano toco algo sólido.
Probablemente puede ser que yo toque la puerta, pero si ese sonido se lo pongo a un músico, por ejemplo, y entonces él me va a decir, pues tocaste, uh, vamos, una nota o un tiempo, ¿no? Tocaste vamos, 4 semicorcheas, un ejemplo, ¿no? Entonces cada persona va a interpretar ese orden específico de información natural o que se vierte y que y cada quien interpreta esa información. Siguiente es el de orden de complejidad no específica. Es aquella que no se repite y es aleatoria. También se representa en forma natural. Por ejemplo, el sonido del viento o la forma de una roca. Esto también tiene un orden de complejidad no específica. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, imaginemos que hay un orden de complejidad no específica y que se genera a través de lo natural. Ejemplo, nosotros vamos a basarnos en estas dos partes: complejidad no específica y complejidad específica. Complejidad no específica es aquella que se repite y que no precisamente sea aleatorio, o puede ser aleatorio, pero puede ser que no se repita, puede ser cualquiera de las dos. Te pongo el ejemplo, el movimiento o el sonido del viento, pero vamos a ser un poco más específico con ese ejemplo. Imaginemos que tú deseas no sé, sumergir tus pies en un río, y entonces te diriges a ese lugar donde sabes que hay un río y resulta que te quitas los zapatos. Entonces empiezas a sentir la arena o la tierra, vamos, lo firme. Empiezas a caminar y justo antes de sumergir tus pies en el agua empiezas a notar que hay rocas o piedras, y empiezas a caminar en esas piedras y empiezas a notar que al meter tus pies en el agua, todo lo que está debajo del agua son rocas o son piedras, y que dentro de esas piedras hay seres vivientes. Y entonces la pregunta es ¿cómo es que alguien puso las rocas ahí? ¿O simplemente nacieron las rocas ahí? No lo sé. Entonces es un orden específico natural. Entonces ese orden específico natural, pues no precisamente fue porque alguien lo debió haber puesto ahí. Simplemente la forma o el lugar específico en donde estás pues lleva ese orden. Ahora bien, vamos a darte un ejemplo, o vamos a analizar la otra parte: complejidad específica. La complejidad específica también es aquella que no se repite y no es aleatorio, o no se presenta en forma, pero esta no se presenta en forma natural. Vuelvo a repetir: la complejidad específica es aquella que no se repite y no es aleatoria, no se presenta en forma natural. En contraste con el sonido del viento o la forma de la roca, es construido por alguien. Específicamente debe ser un orden complejo. Voy a poner el ejemplo. Si hablamos de información, imaginemos que hay un grupo de médicos que tienen que leer la receta o el estudio de un paciente, más bien, y entonces ese estudio se lo pasa a un médico, a otro, y entonces ellos entienden ese lenguaje. Pero si ese estudio se lo pasan a una persona común que no tiene el conocimiento médico, pues va a decir: no entiendo su lenguaje. Entonces a partir de ese factor,
pues esa información ya es compleja, ya tiene un grado de complejidad específica. Y es ahí donde el argumento de diseño quiere hacer énfasis y quiere darnos a entender que la información también tiene un grado de complejidad. Y a partir de ahí es importante en este estudio de la del argumento de diseño, tener en consideración dos tipos de información. Hay información de orden específico o de complejidad no específica, que es la que más vamos a trabajar, y la de complejidad específica. Complejidad no específica es aquella que se da por un orden natural. Vamos a trabajar esa parte. Voy a ponerte un segundo ejemplo. Imaginemos que tú reúnes un grupo de monos y ese grupo de monos le pones a cada uno una máquina de escribir y les dices a ese grupo de monos que escriban por favor la palabra soy libre. Y entonces los monos empiezan a escribir. No es cierto, los monos no te van a hacer caso. Sin embargo, los monos, en su intención de querer conocer o querer tocar, pues empiezan a teclear, a buscar la manera de conocer ese instrumento, y sin querer alguien o algún mono escribió la palabra soy, y entonces tú le das un determinado tiempo para recoger esa información y vas con los monos y resulta que alguien escribió soy. ¿Qué es lo primero que se te vendría a la mente? Preguntarle, ¿ay, quién escribió esa palabra? O sea, que me entendió y ya sabe escribir, máquina de escribir. No, simplemente que en los factores del teclear, valga la redundancia, el teclear, la máquina de escribir, por ahí alguien logró unir esa palabra llamada soy. Y entonces, aunque la escribieron, no tiene absolutamente ningún significado. Esto me recuerda a lo siguiente. Hace ya algún tiempo, en internet, en una empresa de venta llamada eBay, alguien publicó más bien estaba vendiendo un pan tostado porque decía que tenía el rostro de la Virgen María. Aunque pareciese ser que este argumento no era tan eficiente, hubo personas quienes ofrecieron, inclusive se vendió ese pan tostado en eBay por el simple hecho de tener el rostro de la Virgen María, y se vendió a un costo de $28,000. Esto pasó en el 2004. La pregunta es, al día de hoy, ¿todavía existe ese pan tostado? No lo sé. Pero sin duda, ese pan tostado, al momento de meterlo a un recipiente que tosta el pan, pues puede ser esa figura, y sin embargo no significa información como tal, aunque las personas lo tomaron como un milagro. La realidad es que los milagros que narra la Biblia tienen especificaciones precisas. Por ejemplo, cuando Jesús ejecutaba milagros, tienen un propósito. El ciego veía, el mudo hablaba, el muerto era resucitado, los enfermos eran sanos en el nombre de Jesús. Todo eso tenía una connotación en el desarrollo, en el andar más bien de nuestro Señor Jesucristo, para darnos a entender que Él era Dios. Ahora bien, la parte de la complejidad específica es aquí donde nosotros debemos de hacer un poco de énfasis. En los últimos años, el avance en el conocimiento del ADN ha dado motivo e impulso
vamos a los argumentos del diseño basado en la información que el ADN contiene. Esta información va más allá de la discusión de un ateo o de quien cree o de quien no cree. El ADN almacena y recupera información y corrige errores que se producen en la réplica. El ADN contiene información, bueno, vuelvo a repetir, del ser humano, pero ¿qué es el ADN? Científicamente, ¿qué es el ADN? Y entonces el ADN, damos a entender que el ADN es la abreviatura para ácido desoxirribonucleico. Cuesta trabajo pronunciarlo. Es una molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y contiene todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. Entonces, ¿cuáles son las características de ese ADN? El ADN no está disperso en nuestras células. Está cuidadosamente empaquetado en estructuras llamadas cromosomas. ¿Sabías que de no ser así, el ADN de una sola célula ocuparía más de 2 metros de longitud? El ADN está compuesto principalmente por 4 sustancias químicas: adenina, timina, guanina, citosina, que se unen de un modo muy concreto, que va de la A con T y la C con G. Para entender qué es el ADN, debemos imaginarnos 2 cadenas que se unen formando un doble hélice o una escalera de caracol. Esta fue descrita por primera vez en el año de 1953 por James Watson y Francisco Crick, lo que supuso un hito en la historia de la biología. Muchos, miles y millones de adeninas, timinas, guaninas y citosinas se unen formando una secuencia que sigue un orden determinado, como por ejemplo A, T, C, G, D. La secuencia completa de esta sustancia química compone nuestro código genético, nuestro genoma, y determina secuencias de letras y dan lugar a frases conocidas como genes. Ahora bien, reconociendo esto, también sabemos que el ADN alberga una gran cantidad de información que regularmente también se puede decir que es una enciclopedia. Sin embargo, como acabamos de ver, la información no es intrínseca a los objetos físicos que surgen de manera natural. El ADN, en pocas palabras, o la mejor explicación del ADN es dar la información contenida que un ser inteligente cargó a esa información. Es decir, que alguien cargó información en el ADN para saber todo sobre nosotros, y sí, indudablemente ese ser específico es Dios. Resumiendo un poco ya el diseño y el propósito del argumento de diseño, hablando del universo, me da 3 puntos a considerar. Número 1, a través del universo hay orden, hay diseño, hay un diseño complejo y preciso, desde el átomo hasta la galaxia más lejana. Número 2, el universo diseñado con el propósito de sostener vida en un ambiente ordenado. Número 3, esto es prueba de la obra poderosa del Creador. Ahí podemos escudriñar la palabra, Salmos capítulo 19, verso del 1 al 6, y Romanos capítulo 1, del verso 19
19 al 20. Bien, se dice que la Vía Láctea, o más bien la galaxia en la que vivimos, mide 10.000 años luz en día y un año luz. 9.46 billones de kilómetros, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Si pudiéramos viajar a 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 100.000 años en ir de un punto de la galaxia a la otra, y hay billones de galaxias. Bien, a pesar de las innumerables estrellas, planetas y galaxias como la Vía Láctea, de tamaños diferentes y girando en altísimas velocidades, todas ellas operan con precisión matemática. Bien, otro punto a considerar es que ninguno de estos astros chocan contra sí, no se destruyen el uno con el otro, no operan por mera casualidad, vamos, hay un orden, hay una precisión, hay un detalle, hay un diseño y propósito en cada uno. Bien, el siguiente punto es tan preciso el orden y el diseño de su movimiento en el espacio que los hombres de ciencia pueden predecir cuándo ocurrirá un eclipse solar por años adelantados y con una precisión al minuto. Bien, por último, es importante mencionar lo siguiente. El eje de rotación de la Tierra tiene una inclinación de 23.45 grados. ¿Con qué fin? Esto permite las 4 estaciones del año. Eso se menciona en Génesis capítulo 8 al 22. Génesis 8:22. Al no estar inclinada, los continentes se congelarían debido al movimiento de vapores del mar. La giración es de 1000 millas por hora. Si fuera más lenta, las noches y días serían muy largos. De día la vegetación se quemaría y de noche se congelaría. Ahora bien, el planeta Tierra tiene una distancia de 93 millones de millas del Sol. Si un poco más cerca se quemaría. Si un poco más lejos se congelaría. Ahora bien, es el único planeta con agua para sustentar vida. Es el único planeta con oxígeno para sostener vida. La protege del sol una capa de atmósfera de ozono. Es un filtro que protege de rayos ultravioleta del sol. Es un filtro que permite que la luz del sol penetre. Bien, con esto pues concluimos esta pequeña unidad con respecto al argumento de diseño. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima clase.